Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. Produbanco. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Ecuador entró a un proceso electoral extraordinario para designar presidente, vicepresidente y parlamentarios, hecho que va a ocurrir en agosto de este año. Se trata de una de las elecciones más especiales, sui generis, que hemos tenido. El tiempo será vertiginoso. Las condiciones de la contienda son únicas. Los movimientos y partidos políticos han seleccionado candidatos y faltan pocos días para el cierre de inscripciones. Los estrategas y consultores y expertos diseñan las mejores destrezas. Como un juego ciencia se definen posiciones, unas para ganar, otras para afectar a sus contrarios. Nuestros invitados esta noche en el estudio principal de Teleamazonas, Francis Romero, él es el principal de la encuestadora Click Report. Gracias también a Natalie Becerra, consultora en comunicación, gestión de crisis. Saludo en la ciudad de Guayaquil a Yanina Mondino, ella es consultora política y de campañas. Nos visita también Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno. Bienvenidos, bienvenidas. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El Ecuador, como ya lo mencionabas Andrés, se apresta a vivir unas elecciones express e inéditas tras la disolución de la Asamblea Nacional. Los comicios tendrán reglas y tiempos especiales, pues la Constitución obliga a que se desarrollen en apenas 90 días. El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para las elecciones presidenciales y legislativas, y estas son algunas de las fechas más importantes. Vamos a ver. El proceso de democracia interna de las organizaciones políticas, es decir, en donde eligen sus candidatos, empezó ya el jueves 25 de mayo y finaliza el 7 de junio. Los procesos de democracia interna han sido ampliamente criticados, puesto que usualmente los candidatos ya están y esto se convierte en una mera formalidad. El registro de alianzas también arrancó el jueves 25 de mayo y termina el 7 de junio. Aquí se espera ver algunas alianzas, aunque se ha dicho que en tan corto tiempo será difícil que las organizaciones políticas lleguen a verdaderos acuerdos. Ya desde el 28 de mayo al 10 de junio, las organizaciones políticas podrán inscribir candidaturas. Y otro de los hitos importantes es que ya para el 6 de agosto, vamos a ver el siguiente cuadro, tendremos el listado oficial de quiénes serán los candidatos. La campaña electoral solo tendrá 10 días y se desarrollará del 8 al 17 de agosto. Mientras que otro hito que se ha fijado es el debate presidencial y este se realizará el 13 de agosto. Finalmente, el 20 de agosto los ecuatorianos deberemos acudir a las urnas para elegir presidente y también asambleístas. Luego de ello vendrán los tiempos para impugnaciones de resultados, pero se ha planificado que el 26 de octubre ya se posesionará a los 137 legisladores. En caso de haber una segunda vuelta, deberemos acudir a las urnas nuevamente el 15 de octubre. Y el nuevo mandatario sería posesionado el 30 de noviembre. ¿Cuáles son los riesgos de un proceso electoral express? ¿Qué es lo que los partidos políticos deben comprender durante este corto periodo para entrar en la carrera electoral? ¿Y qué es lo que el elector debería exigir? Vamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados.
Gracias, Belén. Juan, es una campaña extremadamente corta, pero ¿cuáles son las características de una campaña de estas condiciones? Buenas noches. Sí, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos quienes siguen Hora 25. Un saludo pues, a todos los panelistas, grandes profesionales que se encuentran hoy acá. Principalmente y como un gran titular es lo que se hace en 2 años o en 1 año hay que hacerlo en 90 días, para ponerlo de una manera muy sencilla. Lo claro es que el Ecuador va a enfrentar 2 años de campaña electoral, porque vienen 90 para una primera vuelta, otros pocos días más para una segunda si es que va a existir, y luego viene cómo se manejará el siguiente presidente que básicamente buscará una reelección para el año 2025. ¿Se pueden plantear propuestas, tesis, ideas en un periodo tan corto? Vamos a ver quizá muchísima pirotecnia política, porque lo que se podía construir en 1 año o en 2, cuando un candidato puede desarrollar una narrativa, enfocar un tema, construir una persona política, hoy tendrá que hacerlo con fuegos pirotécnicos, tomando en cuenta cuántos candidatos hayan de su tendencia y no de su tendencia, porque va a contar mucho cuántos se presenten en la papeleta, de manera que el grado de conocimiento va a ser realmente importante en 90 días, porque poner un nuevo jugador, una aventura o un aventurero siempre va a ser un juego difícil de gestionar en 90 días. Y quizá pues no dejar de dar cuenta que el populismo puede verse incentivado, por decirlo de alguna forma, para llamar la atención de los electores. Francis, en esto que señala Juan de un jugador, uno piensa en un tablero de ajedrez. Hay unos que están para defender, hay otros que están para atacar, hay otros que están para quitar votos, en fin, todo eso ocurre en una campaña. Exactamente, Andrés. Sí. Esta elección que vamos a vivir es completamente atípica por muchos factores, pero hay que mencionar a la audiencia que todas las campañas son diferentes. Las campañas no se repiten. ¿Qué quiero decirle con eso? Lo que usted menciona, unos entrarán para protagonismo, otros entrarán para jugar de alfil de otros, pero la realidad, ¿cuál es? Lo que decíamos, chimbadores, por ejemplo. Exactamente, los chimbadores. Pero hay que entender, cada candidato va a tener un plan estratégico. Seguro. En una elección uno planifica. Hay que hacer conocer al candidato. Primero, obviamente, porque nadie vota por alguien que no conoce. Después hay que generar algo de agrado y luego, obviamente, pedir el voto. En un periodo tan corto, hay candidaturas que van a tener una mayor ventaja con relación a los otros. ¿Por qué? Porque son más conocidos. Obviamente, porque ya han venido trabajando. La crisis que vive el país no es de ahora, Andrés. Yo le he preparado este gráfico. ¿La crisis de qué? La crisis Tenemos muchísimas crisis, ¿no? La crisis del país. Que en resumen es una crisis, sí, que tiene muchos cánceres, sí, pero hay una crisis en el país. ¿Qué quiero decirle con esto? Rápidamente. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos son pobres. Hace 5 años, 7 de cada 10 ecuatorianos eran pobres. Hace 15 años, 7 de cada 10 ecuatorianos eran pobres. Hace 20 años, 7 de cada 10 ecuatorianos eran pobres. ¿Qué quiero decirle con esto? Hemos tenido todo tipo de candidato, todo tipo de oferta. Nos han ofrecido cambiar el país. ¿Y en qué estamos? 7 de cada 10 ecuatorianos siguen siendo pobres. Vamos con Guayaquil. Yanina, su opinión, su criterio sobre las características de esta campaña. Adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias, Andrés, y un saludo a los compañeros del panel. Sí, efectivamente, el Ecuador se encuentra frente a un escenario excepcional. Es la primera vez que se invoca la disolución de la Asamblea y vamos de cara a unas elecciones anticipadas que sin duda representan retos para los partidos políticos, pero sobre todo para las figuras. ¿Sí? Si bien no vamos a tener una gran renovación de cuadros y también tendríamos que pensar en la lista de asambleístas, que muchos de ellos repetirán frente al corto plazo que tienen los partidos para presentar sus cuadros, sin duda la baja aceptación de los políticos en la actualidad del país es uno de los principales desafíos. ¿Cómo recuperar la credibilidad? Adicionalmente, y tal como decían los compañeros, el estado de ánimo de los ecuatorianos es muy bajo, el pesimismo y las expectativas a corto y mediano plazo no son buenas. Esto genera un desafío para los mensajes, para la narrativa, porque al final de cuentas lo que hemos visto en los últimos años es una falta de sintonía entre los políticos y los ciudadanos. Y es importante que los candidatos de cara a la elección comprendan que deben enfocarse, no hablar entre políticos,
sino hablar con la ciudadanía sobre los problemas urgentes. A soluciones concretas son las que necesitan los ecuatorianos. De modo que la población, los ciudadanos, ven con distancia la política. No es un tema atractivo, probablemente hay que ir a votar porque así lo dispone la ley, pero no es un tema que los motiva, que los entusiasma, Janina. Exactamente, Andrés. Incluso hemos estado revisando encuestas en las últimas semanas donde los ecuatorianos aprobaban tanto el juicio político al presidente de la República como la muerte cruzada a los asambleístas. Esto es lo que se conoce popularmente como que se vayan todos. Y es fundamental entender que hay una baja aceptación de los políticos por una falta de soluciones a los problemas concretos. Y de cara al corto tiempo que tenemos en estas elecciones anticipadas, también hay muchísima desinformación en la ciudadanía. Es importante que los candidatos no solo comuniquen sus propuestas, pero también que no se enfoquen en sobrediagnosticar, que es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Se enfocan en decirnos cómo están los ecuatorianos, pero no cómo se van a resolver los problemas. Y me parece que eso es importante de cara a las narrativas de la elección. Eso es lo que queremos saber, cómo vamos a salir de los problemas. Natalie, mucho ponemos atención en la elección presidencial y vicepresidencial. ¿Qué estará ocurriendo en lo otro, que son las legislativas? Bueno, mira, Andrés, buenas noches, sí. Buenas noches, te agradezco muchísimo la invitación. Es importante, sí, recalcar que también en esto ha salido a la luz la crisis de partidos políticos que existe en el país, ¿no? Nosotros no tenemos partidos políticos como tal, no existe ideología, no existe formación de cuadros, no existe inclusión de minorías, de mujeres, de jóvenes. Por eso ahora estamos solamente a la activación de maquinarias electorales, ¿verdad? O sea, generalmente toma más tiempo y ahora que tenemos un tiempo tan cortito vemos cómo los partidos han tenido que ponerse a correr a buscar justamente cómo armar estas listas para poder cumplir con lo que tienen que hacer. Entonces, sí es importante y espero que esto también sirva como un mea culpa a los partidos para tener conciencia de esta formación de cuadros que debe existir constantemente, ¿no? Y una formación ideológica y un centro, un objetivo como tal. Va a ser sumamente interesante. Hablábamos de una campaña express, sí, y ahí, Francis, tu trabajo es primordial porque hay que entender que para comunicar, para llegar, para conseguir el voto, hay que tener una comunicación efectiva, pero para que exista comunicación efectiva, tiene que haber escucha activa. Primero escuchemos a los ciudadanos, qué buscan los ecuatorianos, cuáles son las necesidades, porque como bien decía Janina, la clase política se ha desconectado muchísimo en el tema de escuchar y por lo tanto cuando falla la escucha, falla la comunicación. Ahora, ahí hay un problema que es el populismo, entonces yo les voy a decir todo lo que se necesita, cómo lo voy a resolver, soy el mago que puede resolver todo. Andrés, exactamente, pero es más grave, porque como menciona Natalie, uno tiene herramientas que permiten entender cuál es la real necesidad que tiene la población y no se usa. Las encuestas, lamentablemente, en el país se usa para decir quién va primero, quién va segundo. Y las encuestas no predicen el futuro. Pero lo grave de las encuestas, Francis, es que yo descubro qué es lo que necesita la población y eso le digo, le doy canciones que le encantan, nada más, pero no es así. Un estadista sabe que tiene que tomar decisiones difíciles. Uno no puede aparentar algo que no es. Por más que a un candidato usted le quiera hacer el modelo que está buscando la población, usted no funciona. Yeah. O sea, hay las características que tiene cada persona que no pueden cambiar. Por eso es importante entender cuál es la visión que tiene el ciudadano del candidato. Y en base a eso, empezar a dar los mensajes que de alguna manera lleven a que la gente vote a ese candidato. O tal vez los zapatitos rojos, nada más. ¿A ese nivel de frivolidad podemos llegar? No sé si decirle frivolidad, pero quizá entender que las encuestas son una buena guía para entender el camino, pero los políticos también tienen la capacidad y la responsabilidad de construir realidades, porque también la tarea del político es construir una realidad sobre la cual quiere llevarle el destino a un país, si no, no hablaríamos del famoso estadista. Ahora, la gran pelea que creo que vamos a ver también va a ser quién se califica como el gran outsider. Hoy, en todos los países del mundo, cualquier candidato no quiere ser llamado político, quiere ser llamado outsider. Y eso nos va a llevar, ¿sí?, a estas semanas, pocas, a ver muchos que querrán hacer cosas distintas. Usted acaba de citar un primer ejemplo, seguramente habrán otros más creativos que aparecerán en el camino precisamente para querer
no solo pues, pintarse como un outsider, sino llegar a conquistar a los votantes como un outsider, y me parece que el tema de la seguridad, Francis tendrá ya los números exactos, va a ser el tema que nos va a llevar a construir ese candidato que va a hablar sobre un tema que le preocupa a la población, que lo más probable es que esté alrededor de la seguridad, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en el volumen de la seguridad se puede levantar muchísimo el volumen y se puede crear una situación muy compleja alrededor de ese tema. Quisiera ir con Yanina, porque ella señalaba esto del diagnóstico, y claro, son sabios los políticos, son sabios quienes tienen la posibilidad de expresarse en los medios respecto a los problemas que tiene el país. Lo que queremos escuchar es cómo lo van a resolver y cuán sinceros y confiables son aquellas personas que se exponen, que se plantean la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Yanina, por favor. Sí, Andrés, como mencionaban los compañeros, efectivamente la campaña electoral tiene que ser entendida como una conversación. Esa conversación entre la ciudadanía y los políticos, en este caso los candidatos. También rescato lo que mencionaba Natalie sobre la maquinaria electoral. Los partidos políticos no operan en este proceso de construcción de cuál es la agenda país, sino más bien se activan en periodos electorales, y eso termina generando aún una mayor crisis de representatividad en el Ecuador, porque hay una ausencia de nuevos cuadros, hay una ausencia de participación de mujeres, de jóvenes, entre otros temas. Pero recogiendo un poco el diagnóstico, es importante entender, ya hablando técnicamente, la importancia de la investigación tanto cuantitativa como cualitativa. A dónde deben orientarse las estrategias de los candidatos dependen de los resultados del primer paso, que es investigar. Es fundamental, sin investigación es imposible que haya una estrategia sostenida, pero sobre todo porque es imposible tener una lectura adecuada de qué esperan los ecuatorianos, qué necesitan. Sí sabemos que hay una agenda prioritaria y probablemente la campaña sea monotemática porque vamos a estar rondando en torno a la seguridad. Pero la seguridad también tiene muchas dimensiones. Es importante entender qué tipo de liderazgo están esperando los ecuatorianos para el próximo gobierno. Entonces me parece que además de la seguridad podremos avanzar sobre temas como economía y sobre inversión social. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos? Estábamos a la expectativa de una definición del presidente Guillermo Lasso sobre la posibilidad de que sea candidato a la reelección. Eso todavía no se ha concretado. ¿Cuál es el rol que va a jugar el gobierno actual en una campaña de estas características, Juan? ¿Ya darle a este gobierno no tendría mucho sentido o qué cree usted? La necesidad de una definición creo que no solo viene por parte del propio presidente, que tendrá que hacerla pública lo más pronto posible para su campaña, porque tendrá que ser presidente y candidato al mismo tiempo si decide ser candidato a la presidencia de la República, o si no, también para quien de su partido, porque imagino que siendo el partido de gobierno presentarán un candidato para la presidencia de la República y tendrán que darle tiempo también para que pueda Bueno, pero en cualquier caso, Juan, ya no es políticamente atractivo darle al gobierno, pues, a un gobierno de salida. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la campaña. Yo creo que el gobierno también tiene de alguna u otra forma algunos activos, como puede ser la presencia nacional. Es un gobierno que se encuentra debilitado, pero me parece que nadie puede el día de hoy arriesgarse a decir quién puede ganar y quién puede perder. Pero me parece que el tablero va a ser distinto para ciertos candidatos si es que el gobierno decide tenerlo al presidente Lasso como su candidato, porque va a ser un jugador importante, pues finalmente es el presidente de la República, y que tendrá que tomar decisiones los otros candidatos de la misma, por decirlo de una forma, tendencia, porque tendrán que ver ese mercado de votos, cómo se va a repartir. Esa idea de que hay unos que quitan, otros que ayudan, que eclipsan a otros, en fin, ¿qué opinión tiene usted, Natalie? Bueno, Andrés, es que es la verdad, o sea, en el tablero de ajedrez cada pieza tiene una función, ¿verdad? Claro. Y es así en las campañas electorales. Hay algunos que el objetivo es ganar, para otros el objetivo es quitarle votos a una tendencia o a otra. Por eso es tan importante en este punto ver las alianzas, cómo se van a unir. Tenemos estos dos clivajes tradicionales, izquierda-derecha, pero en este punto hay que ver en verdad quiénes se van a aliar, cómo van a jugar, con quiénes van a ir,
porque de eso se trata la política, de cada uno que cumpla su rol y su papel. No todos están para ganar la candidatura. ¿Qué rol juegan los gobiernos locales que acabamos de elegir? Es sumamente interesante, Andrés, ese tema, porque tenemos candidatos que salen súper posicionados después de una campaña, que vamos a salir en febrero de las seccionales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tú me preguntabas hace un momento de cómo se va a mover la campaña de asambleístas. No me queda duda de quienes quedaron segundos o terceros en ciudades, en provincias, van a entrar en este momento como estos players que ya están posicionados. Porque siendo una campaña tan cortita necesitas figuras que ya tengan presencia en territorio. Acabamos de salir de una campaña de ese tipo, entonces va a ser sumamente interesante ver cómo se van a mover esas piezas que ya dejan las seccionales posicionadas de una campaña que fue bastante interesante. Vamos a dejar pendiente un tema que me parece interesante. ¿En dónde se va a expresar el debate electoral? ¿En las calles, en las plazas, como veíamos hace algunos años? ¿En los medios tradicionales? ¿En las redes sociales? Ya volvemos en un instante. Amigos, por seguir en sintonía de Hora 25. Aunque el Ecuador está enfrentando un proceso electoral inédito, hay cosas que definitivamente no cambian, ni por la premura ni por el escenario. Nos referimos a la cantidad de candidatos que buscan llegar a Carondelet. En los últimos días hemos visto candidatos sin partido y partidos sin candidato. Una crisis que no es nueva y que evidentemente se repetirá una vez más. Según el Consejo Nacional Electoral, 86 organizaciones políticas están habilitadas para participar en estas elecciones, pero solo 17 podrán inscribir binomios presidenciales por tratarse de organizaciones a nivel nacional. El resto solo podrá tener listas de asambleístas. Veamos en el siguiente reportaje los nombres de quienes ya han expresado públicamente su intención de convertirse en el presidente de la República de un Ecuador convulsionado. Algunas figuras políticas ya calentaban motores para las elecciones presidenciales de 2025. Con el escenario actual, les tocó aplastar el acelerador, pero a ellos se suman nombres que no estaban en el tablero electoral. En todo caso, el país tendrá un amplio abanico de opciones para los comicios extraordinarios del 20 de agosto. A pocos días de la disolución de la Asamblea, el exlegislador Fernando Villavicencio expresó ya de forma frontal sus intenciones de ocupar el sillón presidencial. Fue uno de los primeros en hacerlo. El movimiento Construye, antes Ruptura de los 25, liderado por la exministra María Paula Romo, respalda esta candidatura. La candidatura de Villavicencio va en firme, orientada principalmente a derrotar, a someter a las mafias. Yacu Pérez tampoco dejó pasar tiempo. Él ya venía trabajando con miras al 2025 y por ello meses antes se alió con el partido Democracia Sí, de Gustavo Larrea. Ahora ha recibido el apoyo de al menos 5 organizaciones políticas en una alianza denominada Minca Social. Para sacar de la tragedia nacional que nos han dejado los gobiernos pasados. Entonces toca tomar en serio una decisión histórica. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner estaba preparando su candidatura para el 2025, pero ha dicho que si el país lo requiere ahora, es su obligación participar. Justamente el pasado jueves obtuvo su maestría en Administración Pública en Harvard y con ello regresa preparado para el reto, ha sostenido en varias entrevistas. Por ahora, Suma y Avanza apoyan su candidatura, pero dicen que están a la espera de que más organizaciones formen una alianza. Tenemos la obligación de presentarle al país la mejor propuesta. Jan Topic, en cambio, es uno de los outsiders en esta carrera electoral. Su nombre empezó a sonar en la política cuando se lo mencionó como una de las opciones que barajaba el presidente Lasso para ocupar la Secretaría de Seguridad tras la salida de Diego Ordóñez. Él lanzó su candidatura en redes sociales y luego de ello recibió el respaldo del Partido Social Cristiano. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. El exlegislador Daniel Noboa, hijo del varias veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa, también hizo lo propio. Anunció sus intenciones en redes sociales. El partido que lo impulsará es Pueblo Igualdad Democrática, PID. Si me dan su apoyo,
lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía. El dividido Pachacutic finalmente terminó por decidir que Leonidas Issa será su candidato en esta contienda electoral. Issa, quien ha liderado las últimas movilizaciones indígenas, puso algunas condiciones para ser candidato, entre ellas que Guillermo Churuchumbi sea reconocido como coordinador nacional de Pachacutic, tema que estaba en controversia. La altura política, la que gane en este país, no el que más insulta o el que más amenaza. El empresario guayaquileño Eduardo Maruri también busca llegar a la presidencia. Ha pasado ya antes por la política, también por la dirigencia deportiva del Club Futbolístico Barcelona. Ahora, acompañado por Centro Democrático, se perfila como un candidato más. El correísmo sigue siendo la gran incógnita. Se han puesto sobre la mesa varios nombres: Carlos Rabascal, Andrés Arauz, Luisa González, pero todavía no hay confirmación de quién entrará en la carrera presidencial, mientras que el movimiento de gobierno también anunció que tendrá binomio propio, pero aún sigue siendo desconocido. Lo cierto es que ya el 6 de agosto conoceremos exactamente la lista de candidatos. Bien, y entonces sobre lo que acabamos de escuchar, uno inmediatamente piensa, Francis, que la democracia, la institucionalidad, la república se basa, se fundamenta en los partidos políticos. Y así debería ser, Andrés. Lamentablemente es el origen del mal. Ya. Los partidos políticos son el origen del mal de este país. ¿Por qué? Los candidatos que presentan no tienen ninguna capacitación, no seleccionan a los mejores ecuatorianos. ¿Qué hacen? El amigo, el que alza la mano, el obediente, el que va a defender intereses específicos y no los de la mayoría de los ecuatorianos. El origen del mal son los partidos políticos. ¿Y quieren ganar las elecciones para obtener el poder o para resolver los problemas del país? Lamentablemente para solucionar su metro cuadrado, para beneficiarse directamente. Como le digo, vamos a cumplir 45 años desde que el Ecuador regresó a la democracia. ¿Y qué nos ha dado la democracia? Sino personas que se han beneficiado de los dineros públicos. Eso en su gran mayoría. Hay casos excepcionales, pero hablamos de la mayoría, que lo único que ha hecho es desilusionar y generar este rechazo que existe hoy en la población. La gente no le quiere al político, pero lamentablemente lo que nos decían cuando estábamos haciendo las encuestas, tengo que ir a votar, y por los mismos. Ya ofrecieron que a los que les acaban de cesar van a volver a ser candidatos de premio. La democracia tiene que enseñarnos, hoy más que nunca, que se tiene que trabajar por el país. Hoy ya saben que llegan, tienen que tener acuerdo con otros partidos. Hoy ya deberían presentar esos acuerdos. ¿En busca de qué? Solucionar los principales problemas que tiene el país. Y no son muchos, o sea, son muy graves, pero no son muchos. Hoy día necesitamos soluciones a la inseguridad, a la generación del empleo y al acceso a la salud, Andrés. Gracias, Francis. Y claro, esta situación de que la política sea tan mal vista, ¿también somos responsables nosotros? Sí, porque hablamos siempre mal de los políticos. Sí, hay una corresponsabilidad. Hace un momento hablábamos de esta falta que tienen los partidos políticos justamente para candidatizar, ¿verdad? Pero también hay una corresponsabilidad con la ciudadanía, de informarse mejor, de ver los planes de trabajo, de gobierno, que yo creo que muy pocos, previo a acudir a las urnas, revisan cuáles son los planes de trabajo de los candidatos, revisan a los legisladores, cumplen con el perfil de lo que se necesita. El plan de trabajo, la propuesta que se inscribe en el Tribunal o en el Consejo Nacional Electoral sirve, porque no se cumple. Sí, pero es importante, Andrés, al menos entender y conocer a los candidatos. Muchas veces vamos, como tú decías hace un momento, no cumplen ni siquiera lo mínimo, es simplemente el más conocido, eso es cuestión de los partidos políticos. Por eso decía, hay una corresponsabilidad. Partido, ciudadanía, Seguro. También está en nosotros como ciudadanos, informarnos bien, escoger a los mejores y también castigar, ¿no? A quienes pero no cumplen. No es solo culpa es culpa directa de los partidos, que es el que nos pone esos candidatos. Tú no puedes escoger el mejor ecuatoriano porque no está en las papeletas. En las papeletas están los que ponen los dueños del partido político. Eso no está bien para la democracia. Quienes nos deberían gobernar son los mejores ecuatorianos, los que están preparados para gobernar. ¿Quiénes nos gobiernan?
no son los mejores ecuatorianos. No, yo estoy de son acuerdo los que contigo. Por de eso te mejor digo, manera han hablamos de logrado un tema también de los sobresalir en el partidos fútbol políticos. o en alguna actividad específica. A ver, rápidamente para pasar con Juan enseguida. No, justamente, Francis, estoy de acuerdo contigo. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de poner a los mejores, pero eso no quiere decir que los ciudadanos no tenemos también que cumplir con nuestra parte, que es al menos informar y exigir a los partidos políticos. Finalmente somos los últimos. Andrés, en esta elección no vamos a tener ni un mes de campaña. ¿Cómo evaluamos cuántos candidatos vamos a tener? Solo a la presidencia ya se anuncia que van a haber más de 10. Más de 10 candidatos. ¿Qué puedes investigar de 10 candidatos y no lo poco que sale y que se logra? Juan, qué importante es esta elección. Es un presidente de un periodo corto. En la práctica va a gobernar un año porque inmediatamente se va a pegar la del 2025. Ese presidente que vamos a designar el 20 de agosto o en la segunda vuelta, ¿qué importante es para el país? Si bien hablamos de la seguridad, toquemos de alguna forma la economía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué incentivo tienen hoy los candidatos para hablar de mantener los equilibrios macroeconómicos y la solvencia fiscal? ¿Qué incentivo tiene el próximo presidente si lo que va a buscar es una reelección? De manera que el camino está allanado para que el populismo pueda crecer. El populismo, sea de la tendencia que sea. Porque lo que va a suceder es que en esta campaña nadie va a ofrecer corregir las cifras fiscales. Que este gobierno las ha corregido, pues el déficit al menos ampliamente. Hay todo un debate, yo lo entiendo. Hay una discusión también de la seguridad y de la generación de empleo pleno que también va a venir en esta conversación. Porque hay que tener cuidado que el desgaste del término de la seguridad también va a ser parte, el tema del empleo. El empleo va a ser parte de esta elección también. Bueno, los problemas están ahí, Juan, sin duda, esos son los problemas que tiene el país. ¿Cómo los vas a resolver? ¿Y qué garantía tengo como votante de que esa persona va a cumplir? Bueno, garantía no existe. Lo que va a suceder es que va a venir una persona, muy probablemente que en 90 días tenga que ganar una elección. Y que va a ofrecer todo. Tenga que pasar con 20 y algo por ciento, si es que no hay alguien que llega al 51% para que no haya segunda vuelta, que tendrá que ofrecer muchas cosas, que tendrá que llegar a octubre a la elección de segunda vuelta con ofrecimientos aún más grandes y que tendrá que después gobernar un año y medio haciendo campaña, porque va a quedarse un año y medio una persona que ya llegó al Palacio de Gobierno en esta ocasión, va a buscar seguramente una reelección. De manera que la preocupación no tiene que ser solamente de la política, sino también en la economía. Y quizá, para ser claros, hoy, si vemos más o menos, la gente decía, venía la muerte cruzada y el país va a terminar en soletas. ¿Sí? Hoy vemos que de alguna u otra forma, Francis creo que citó una encuesta, más del 70% de la gente estuvo contenta con la muerte cruzada. Muchas personas felices de que hayan cerrado el Congreso Nacional. La economía, de alguna u otra forma, hemos visto anuncios de grandes inversiones en infraestructura en Quito y en Guayaquil. Grandes inversiones en infraestructura del sector retail en Cuenca. Vienen algunas cosas, me parece que los empresarios y los emprendedores ecuatorianos están comenzando a vivir en un entorno políticamente y todo el tiempo de inestabilidad, y así tienen que operar, de manera que un camino será la política, un camino será la economía, pero en esta elección me da la impresión que el populismo va a primar. Vamos entonces con Yanina para preguntarle esto. ¿El populismo y la demagogia es lo que va a primar? Por favor. Bueno, es muy difícil poder en este momento aventurar algún resultado de cara a la elección porque, como ya lo hemos conversado en el primer segmento, estas elecciones son extraordinarias, anticipadas, y sin duda coincido con muchas de las reflexiones de los compañeros del panel. Sin duda el calendario electoral es extremadamente ajustado, el 80% está dedicado a la parte burocrática, muy poca a la campaña. La campaña igualmente va a iniciar en las redes sociales, pero eso no significa que, digamos, va a haber campaña anticipada, pero eso no significa que se pueda informar a la ciudadanía de manera adecuada. También coincido en la crítica a los partidos políticos como maquinaria electoral y no como construcción de una agenda país. Pero creo que las próximas elecciones o el próximo gobierno, más allá de si piense o no en la reelección, no tiene que pensar en que va a ser un gobierno ni de transición ni un gobierno de coyuntura, sino que tiene que ser un gobierno que resuelva lo urgente, sí, la seguridad, de ahí el tema económico y finalmente la inversión social y la inversión pública. Se tiene que ver un alivio a la calidad de vida de los ecuatorianos, porque, como mencionaba inicialmente, el pesimismo y la falta de expectativa a corto plazo
sí, puede incidir y va a seguir incidiendo en la manera de mirar al país de cara a los próximos años. Con respecto a la demagogia o al populismo, bueno, eso depende muchísimo de la cantidad de candidatos que se presenten, de la fragmentación y sobre todo un nuevo desafío, la gobernabilidad para la Asamblea. ¿Qué pasa si vamos a segunda vuelta y la Asamblea vuelve a ser una Asamblea multicolor? ¿Cómo van a ser los acuerdos, las negociaciones? ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cómo vamos a evitar que volvamos a estar en la misma situación en la que hemos estado? Gracias. Y tal vez insistir un poco en el tema que quedó pendiente del segmento anterior. Esta va a ser una campaña, Yanina, en los medios tradicionales, va a ser en las redes sociales, va a ser en las plazas. ¿En dónde va a ser? Bueno, la campaña no puede ser en un solo canal. Identificamos las redes sociales, los medios tradicionales y lo que podemos llamar el territorio, ¿no? Que es básicamente las plazas, los barrios, las directivas, la conversación en el día a día. Yo creo que cualquier estrategia para la campaña electoral va a utilizar cualquiera de los tres canales. Ya dependerá de cada una de las decisiones de los candidatos y de sus equipos, cuáles van a preponderar. Quizás muchos se aboquen a las redes sociales por el tema del tiempo y por la masividad. Obviamente vivimos en un contexto de inmediatez, estamos todo el tiempo en las redes sociales y eso implica que quizás tengamos tendencias, lo hemos visto en el 2021 como con el candidato Hervas, cómo creció rápidamente su conocimiento a través del posicionamiento en redes sociales, pero no hay una campaña que pueda ganar con un único canal. Indefectiblemente van a tener que hacer campaña en los tres espacios. Ok, gracias. Francis, Natalie hablaba hace un momento de la tradición, digamos, de disputa ideológica entre la izquierda, el centro y la derecha. ¿Hoy se va a votar por ideologías, por este tipo de propuestas o no? Andrés, en nuestras investigaciones hemos identificado que no se reconocen de una tendencia per se, o sea, no saben qué es derecha. Derecha, dicen, tal vez va a generar más trabajo, la izquierda se va a preocupar más del pobre. Son ideas generales, la mayoría de la gente. Hay un grupo, obviamente, que sabe. ¿Qué va a primar en esta elección tan corta? La demagogia, Andrés. Demagogia, sin duda alguna. Los partidos políticos que ya tienen presencia nacional, obviamente, van a utilizar redes sociales porque con eso se masifican mensajes verdaderos, positivos, negativos, los que sean, a través de redes sociales. Territorio sirve para consolidar. O sea, yo viajo a Chone y consolido ya un grupo importante. Pero lo más importante que hay que entender es que los políticos en este momento van a buscar la forma de engañar al elector. Como le digo, la demagogia va a primar. Si antes nos ofrecían 1.000, hoy día nos van a ofrecer 5.000 porque tenemos 10.000 millones afuera. Claro. Si nos ofrecían 1 millón de casas, hoy nos van a ofrecer 2 millones de casas. Ya está. Entonces, la gente lamentablemente todavía se ilusiona. ¿Por qué? Porque tenemos un electorado menor de 35 años, que es del 50% del electorado, que no saben que estos señores les han mentido en el 78, en el 82 y en todas las elecciones nos han dicho que nos van a solucionar la calidad de vida. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos son pobres. Okay, entonces, escojamos bien. Esa es la responsabilidad que tenemos. Exacto. De lo que se refería Natalia hace un momento. ¿Y la plata? Porque esto tiene costos. Los dineros, ¿cómo se levanta tan rápido? ¿De qué manera se puede obtener recursos para financiar esta campaña? Hay una parte que da el Estado. Hay muchos entusiastas que van por el cuarto de hora de fama porque tienen la fiesta pagada, por favor. No, exactamente, es así, Andrés. O sea, el dinero sale el CNE, ¿no? Tiene que financiar esto definitivamente. Bueno, ya anunciaron pero eso que será existen, una parte es de la una campaña. Parte, sí, y la campaña va a ser tan corta que yo estoy de acuerdo con Francis, incluso por eso creo que se va a mover en redes sociales, porque además es como lo más conveniente, ¿no? Pero también coincido con Yanina que no se puede ganar una campaña descuidando. Las campañas funcionan con tierra, aire y agua. Así sí. Y no se puede ganar nada dejando de lado una de las tres. Los dineros va a ser interesante ver, Andrés, cómo vamos a porque además hay la campañas posibilidad de que cortas. hayan dineros no limpios, ¿no? Siempre hay esa posibilidad, ¿sí? Siempre hay esa posibilidad. Penosamente, yo no puedo asegurarte no quién se sabe, no se puede eso probar, no se puede claro. saber. Sin embargo, te digo, sí va a ser sumamente interesante ver, justamente hablando de tiempos, dinero y todo lo demás, cuál va a ser las estrategias que se van a impulsar para ganar una campaña. Es importante, es evidente que existe dinero
en unas mucho más que en otras. No es que se ajustan al presupuesto del CNE. Seguro. Eso es mentira. No. El CNE, ¿qué les dará? $700,000. Hay aportes, hay donaciones, hay recursos. Pero tenemos campañas que uno calcula, dice cuestan 4 o 5 millones de dólares. Facilito. O sea, se calculaba que una campaña en el Ecuador, bien puesta, puede llegar a costar 10 millones de dólares. Es una presidencial. Y eso pagan. Pero no aparece en ningún lado, pero uno vive, siente, huele, oye. No se justifica en el CNE. Juan, por favor. Andrés, un tema creo que es importante a propósito de las redes sociales, porque si bien todo el mundo ahora busca ese canal como un canal especial para pues llegar a vender, a presentar una propuesta política, cuidado porque ahora lo que va a hacer es un gran embudo. Va a formarse un gran embudo con todos lanzándose a las redes sociales, porque no es que un candidato va a hacer una campaña en redes sociales, van a ser todos. Y eso va a suceder que la gente que además, dicho sea de paso, en las redes sociales tiene otras cosas, vamos a decirlo muy suavemente, más interesantes que hacer que leer la política, y seguramente se meten los políticos en tus noticias que ves, tus temas familiares, tus temas personales. Entonces tienen que tener mucho cuidado los candidatos cuando ingresan a las redes sociales de los ciudadanos. Pero no solo eso, porque siempre se analiza los que proponen el mensaje. También hay que analizar el comportamiento de los ciudadanos. Y eso creo que es importante. Está probado que buena parte de las peleas políticas que comienzan en las redes sociales terminan con agravios personales entre personas que se conocen. Sí, claro. Y eso quiere decir que terminan rompiendo amistades, familias y relaciones de trabajo incluso, pero eso hay que tomar en cuenta el comportamiento democrático al momento de usar esos canales, que no solamente es los políticos buscando votos, sino también los ciudadanos construyendo esta conversación. Cerrar quizá el tema de las redes me da la impresión que hacia el final de la campaña, ¿sí?, la estrategia ganadora es el que llega con el mejor momento de votación, porque hoy día Francis puede mostrarnos una intención de voto que quizá no haya todavía, pero esa intención de voto puede ser muy distinta en 90 días. Va a haber momentos y olas de votación a lo largo de 90 días. El que logre construir la ola de votación en el 87, 88, 89 y 90 es lo más probable que llegue a una votación interesante el día de la votación. Tenemos que ir a una pausa, volvemos en un instante. Usted está en Hora 25. Voy a proponer a Yanina en la ciudad de Guayaquil una apreciación respecto a lo que ocurre con las redes sociales. Comentábamos hace unos instantes que el hacer el ridículo en algunos casos permite ascender en la votación. Si alguien ladra, por ejemplo, sube los votos. Si alguien pone los zapatitos rojos, suben votos. ¿Qué ocurre con estas redes sociales, Yanina? Bueno, el fenómeno de las redes sociales es sin duda fascinante y luego del COVID-19 se incrementó la manera en la cual nos comunicamos y la necesidad de las redes sociales en el día a día. Pero yo creo que esa es una parte del análisis, porque es más bien, si se quiere, el conocimiento, pero también hay que hablar de un posicionamiento y de una profundidad. No solamente porque se pueda, digamos, hacer cosas chistosas o histriónicas o los zapatos rojos, necesariamente hay una motivación al voto con las redes sociales. Vuelvo a insistir, creo que la narrativa o los mensajes deben estar enfocados en cómo solucionar los problemas, y creo que también los ciudadanos venimos de una campaña electoral en febrero del 2023 y creo que también los ciudadanos van a estar más receptivos, quizás más llegado el momento de la elección, porque ahora tienen que enfrentar el día a día, porque así como nosotros estamos debatiendo en este momento de política y sobre la estrategia o sobre el aspecto comunicacional, el ecuatoriano de a pie está en sus temas cotidianos, en su día a día, viendo cómo subsiste el negocio, cómo hace frente a la inseguridad, cómo hace frente a la falta de salud, de educación, bueno, entre otros temas que están dentro de la agenda. Y yo creo que hay que analizar la elección de cara al desarrollo de la misma, más cerca de las últimas semanas. ¿Estamos, Natalie, en posibilidades de tener una mujer presidenta, por ejemplo?
Yo te diría que ahí tendremos que investigar, eso lo debe saber Francis, cuál es el perfil que en este momento busca el ecuatoriano, el perfil de líder, ¿no?, que necesitamos en este momento. Como sociedad te diría que sí, yo soy una promotora de las mujeres en los espacios y en las esferas de poder. Creería que sería ya preciso que el Ecuador cuente con un liderazgo femenino. Sin embargo, hay que ver cuál es el perfil que los ciudadanos buscan en este nuevo líder. O sea, una cosa es que sea mujer, que sea la posible presidenta de la República, pero ¿qué ofrece? ¿Qué seguridad tenemos de que cumpla? ¿Qué ideología tiene? Eso se necesita. ¿Y qué percepción tienen los ciudadanos de esta mujer, más que nada? Porque no nos olvidemos, Francis hace un momento decía, no le damos el voto a quien no conocemos, de quien no logra conectar con nosotros. Si esta mujer en campaña logra en efecto conectar con la necesidad de los ciudadanos y proponer cosas interesantes, seguramente será el momento. Pero hay que entender bien con investigación si hace el match, ¿no? Un personaje desconocido, inexistente, que de pronto irrumpe y que viene con una propuesta novedosa, digamos, para enfrentar la seguridad. Andrés, en el Ecuador no es la persona, es el carro en el que se va a subir. Ah, ya. ¿Ya? Un desconocido puede ir en un auto que ya tiene una trayectoria y va a tener una muy buena votación. ¿Okay? Aquí hay que ir un poquito más allá. En este momento, las cosas han pasado tan rápido que el ecuatoriano no sabe qué esperar, qué quiere. Lo único que sabe es que le rechaza hoy día a todos los políticos. Pero en menos de 30 días tenemos que votar por uno de ellos. ¿Quién va a ganar? Bueno, pero el que ofrezca las 3 Cs. A ver. Cash, carro y casa. Bueno, pero la posibilidad de generar esperanza, expectativas, sí está presente. Obviamente, en las próximas semanas vamos a ver cómo cambia la percepción de las expectativas futuras que tiene el ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ya se enamora de un candidato. ¿Por qué? Porque ya le ofreció algunas de las Cs. ¿Y qué va a hacer? Obviamente va a esperar que gane para ver si es que le logra cumplir. ¿Habrá segunda? Perdón, sí. Ya, Francis, ¿habrá segunda vuelta? Perdón, Juan. Por los tiempos cortos es probable que exista una segunda vuelta. ¿Crees que puede haber y por la cantidad de candidatos que parece que va a haber, parecería que va a haber una segunda vuelta. Ahora, yo creo que el país y los ecuatorianos pues no están en ningún momento necesitados en este momento de una aventura o de un aventurero, porque los problemas son muy grandes. El problema de 25% de pobres y 8% de pobres extremos, el problema de 7 de cada 10, como citaba Francis, de personas que no tienen un empleo pleno, el problema de la inseguridad, el problema del narcotráfico, no se soluciona solo vendiendo una forma de resolver uno de ellos. Pero tampoco se resuelve en año y medio, pues. No, porque por eso mismo estamos diciendo que la persona que llegue, lo más probable es que busque una reelección. Y tendrá un gobierno quizá de 5 años y medio, lo cual también podría ser algo interesante. Ok, Janina, vamos a ir contigo, si eres tan amable. Tu apreciación, la campaña, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedes presagiar la campaña que vamos a vivir? Bueno, creo que sin dudas va a ser una de las campañas más interesantes de los últimos años por el contexto de lo anticipado. También por el número de candidatos, no solo está fragmentada la tendencia que podríamos llamar del centro-derecha, sino también del centro hacia la izquierda, parece que también podría fragmentarse. Sería interesante que aparezca una mujer en el espectro electoral en el ámbito de los candidatos a presidentes, porque todavía no lo hemos visto. No terminamos de conocer al momento cuáles van a ser los candidatos que vayan a la contienda del 20 de agosto, pero yo creo que va a ser una campaña interesante que puede quizás parecer corta, pero por la dinámica de las redes sociales y por las urgencias que tenemos en el día a día, esto igualmente va a parecer extenso. Y adicionalmente también es importante ver cómo se maneja el gobierno en estos 80, 70 días que quedan para el día de la elección, cómo va a gestionar la política, cuáles van a ser las acciones que van a emprender, si efectivamente de cara al 20 de agosto vamos a tener quizás soluciones más prontas. Todo eso va a ser un condimento para los mensajes que se van a manejar en la campaña electoral, porque muchos candidatos van a querer confrontar con el gobierno, otros van a querer confrontar entre lo nuevo y lo viejo. Entonces vamos a tener un montón de mensajes y
a medida que vaya avanzando la elección vamos a ir identificando los clivajes, las narrativas, pero creo que sin dudas va a ser una elección interesante para analizar. Ok, vamos a terminar el programa y voy a pedir a nuestros panelistas una intervención final. 30 segundos para decir algo que se haya quedado. Juan, contigo empezamos. No, finalmente creo que la clave de esta elección va a ser, por lo corto de la misma, el grado de conocimiento que tenga el candidato, sin lugar a dudas. El segundo punto es cómo presente una suerte de respuesta o de solución al problema de la seguridad y la economía. Además, si es que de alguna u otra forma permite ser conocido o ser reconocido como un outsider. Creo que muchas personas, precisamente por el rechazo a la política, pueden abrir sus oídos y quizás sus ojos a una persona que diga, no soy político. Ahora, lo que sí estoy claro es que el Ecuador y la democracia ecuatoriana necesita también una persona que con algo de experiencia pueda pues subirse al sillón de Carondelet, porque los problemas no son sencillos. La campaña quizás es la parte más fácil de todo eso. El gobierno es la parte más compleja. Ok, Natalie, claro, los miedos. Yo creo que ya no va a haber la propuesta o el señalamiento de que vamos a hacer Venezuela. Ese ya no va a ser tema. No, ya no, definitivamente no, Andrés, y más bien mi mensaje sería para los políticos que escuchemos a los ciudadanos como tal, que veamos en verdad cuáles son sus necesidades, que si bien es una campaña express, eso no le quita ninguno de los elementos, tenemos que ser responsables, porque estamos hablando de la vida de los ecuatorianos, de poner nuestro futuro en manos de los políticos, y a los ciudadanos informarse, revisar bien las campañas, a los candidatos, ver un poco más allá, no solamente quedarse con el cascarón, y no nos olvidemos que la comunicación electoral es realmente muy importante, es interesante, es el corazón de la campaña, entonces no descuidar ese tema y nada, que estemos ahí pendientes. Francis, por favor, 30 segundos. Yo creo que lo más importante es el mensaje al elector. El elector tiene que entender que depende de él el futuro del país. No hay que tomarla a la ligera. Hay que analizar cada una de las opciones y entender cuál realmente sí tiene la capacidad de cumplir lo que va a ofrecer en los pocas semanas que van a tener de campaña. Esperemos que analicen y no se dejen llevar por una canción bonita, por un ofrecimiento irreal o por cualquier tipo de dulce que le puedan dar. Confiemos en que la madurez de 45 años de democracia se vea en el próximo evento electoral. Vamos con Yanina, su opinión final. Yanina, le escuchamos. 30 segundos. Sí, coincido con los compañeros y creo que va a dar un paso adelante el candidato que pueda sintonizar rápidamente con lo que está esperando la ciudadanía en general, con los principales problemas del país y que explique cómo va a sacar adelante el país de la situación en la que se encuentra en este momento. Adicionalmente, creo que es importante pensar, sí, en la experiencia, en que no solo se necesita gestionar la política, tender puentes de diálogo para que pueda haber gobernabilidad a corto plazo, sino que también se necesita gestionar lo público. Y eso es fundamental. Sin la gestión de lo público no vamos a poder ver una mejora inmediata a los problemas de los ecuatorianos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Nos despedimos, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. Produbanco. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.